de una tricotomía humana. Nosotros no tenemos, somos espíritu, somos alma, tenemos alma, perdón, y que vivimos en un cuerpo. El espíritu humano tiene atributos: intuición, adoración y conciencia. Son los tres atributos. Cuando dice que nos creó a su semejanza, es que Él es espíritu, nosotros somos espíritu. Él, por intuición, tiene la percepción de las cosas que están por venir en lo infinito hacia el futuro. El hombre tiene esa atribución, pero limitada. Las de Dios son superlativas, superiores al del hombre. Eso es a lo que en la ciencia y psicología se le llama presentimiento. Es aquello que uno puede intuir. ¿Ya? ¿Qué intuir? Es cierta percepción que uno tiene sin que nadie le informe. Eso es un atributo propio del espíritu. Adoración es otra atribución del espíritu. Por eso nadie puede adorar a Dios con el alma. Porque el alma tiene tres atributos que difieren de los atributos del espíritu. El alma tiene intelecto, sentimiento y voluntad. Eso explica por qué el intelecto alude al razonamiento. Eso explica por qué el Señor le dijo a la samaritana: mujer, la hora viene y la hora es, en Juan 4:24. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dentro de tu espíritu, de lo que tú eres, no del alma. Porque en el alma está el razonamiento, el sentimiento y la voluntad. Y normalmente el ser humano es un ser almático. ¿Qué significa un ser almático? Que cuando uno nace espiritualmente muerto. Su espíritu está muerto. En Génesis capítulo 6, verso 3, Dios dijo: ya no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. ¿Por qué? Porque el hombre tenía contacto con Dios en el Edén con su espíritu. Pero cuando él peca, muere su espíritu. Ya no tenía otra parte con quien tener contacto en el hombre. Porque el hombre, entonces el alma y el cuerpo tomaron dominio de la vida del hombre. Entonces por eso que cuando uno viene a Cristo, experimenta el nuevo nacimiento en la sangre de Cristo, su espíritu renace. Entonces se recupera la comunión del hombre con Dios. Solo con eso. Porque todo hombre sin un nuevo nacimiento en la sangre de Cristo no ha nacido de nuevo. Al no nacer de nuevo, no puede tener contacto con Dios. Entonces los tres atributos son la intuición, la adoración y la conciencia. Que la conciencia es la voz del espíritu. Quiere decir que tenemos tres voces nosotros. Sí, ¿cuáles son? Estudiemos primero. Intuición, adoración y conciencia son los tres atributos del espíritu. Si uno de los tres atributos del espíritu es adoración, usted no puede adorar con el alma. Porque los atributos del alma es intelecto, sentimiento y voluntad. ¿Ve qué interesante? El intelecto alude al razonamiento. ¿Ve? El sentimiento es aquellas cosas que nos apetecen, que tiene que ver que el hombre busca mujeres, guaro, licor, el chisme, la soberbia, lo mismo relativamente en las mujeres. ¿Por qué? Porque somos seres almáticos sin Dios. Cuando venimos a Dios, ya la conciencia comienza a operar. Entonces la conciencia dice: no hagas esto. El razonamiento que está en el nivel del alma dice: sí, hazlo, considéralo. Ejemplo, cuando una persona nos ofende, la conciencia, por la palabra de Dios que está en nuestro espíritu, dice: perdónalo. Pero el razonamiento que está en el alma dice: no, hombre, pero si vos también te recibiste ofensa, ¿por qué lo vas a perdonar? Porque el alma trata de justificar por qué razones no se debe de perdonar. Pero la conciencia dice la razón por la cual sí debe de perdonarse. Quiere decir que la vida de Dios no está en el alma, está en el espíritu. ¿Y qué tiene que pasar con el alma? Porque como el alma tiene que ver con la mente tiene que ser renovada. Para que la vida de Dios que está en el espíritu salga a través de una mente renovada por el cuerpo. Y el mundo pueda ver a través del cuerpo que nace la vida de Dios desde el interior de uno, que es desde su espíritu. Porque el cuerpo tiene también tres atributos o tres elementos: carne, hueso y sangre. Entonces el cuerpo es con quien tenemos contacto a través del mundo natural. El alma se nos fue dado para que tengamos contacto con el mundo social. Y el espíritu fue dado para que tengamos contacto con el mundo espiritual, en este caso Dios. Somos una tricotomía dentro de una tricotomía. Entonces la voz del espíritu es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es el timbre que nos dicta el bien que debemos hacer y el mal que debemos de evitar. Quiere decir que cuando se oye la palabra de Dios llega a nuestro espíritu, no a nuestra alma.
¿Por qué no a nuestra alma? Porque el alma la razona toda la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios confronta al alma, pero el Espíritu Nuevo la recibe. Qué rico esto, dice, qué maravilloso. Hay que buscar a Dios, hay que ser libre. Tengo que perdonar para liberar y tengo que pedir perdón para dejar ir libre. Entonces, si yo perdono, libro. Y si pido perdón, me dejan libre. Tengo que buscar mi libertad. Eso solo lo hace la palabra de Dios en tu conciencia. Bueno, pero el alma razona. ¿Pero por qué vas a perdonar? ¿Y para qué vas a pedir perdón? ¿Ves? El razonamiento. Hasta que yo no cambie ese pensamiento, la vida de Dios que está en mi espíritu nunca saldrá por el alma mediante el cuerpo al mundo exterior. El mundo no puede ver la vida de Dios que está en nuestro espíritu si la mente no es renovada. Dice que la mente que opera a nivel del alma es la válvula de escape a través de la cual la vida de Dios que está en nuestro espíritu va a salir por ella, expresándose a través del cuerpo. Entonces los tres voces son la voz del espíritu, la conciencia, la voz del alma, el razonamiento, y la voz del cuerpo es el sentimiento. Eso explica por qué a Dios no se le puede sentir. Hay quienes dicen, yo sentí a Dios en la oración. A Dios no se le siente, a Dios se le percibe. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no se mide por sentimiento. Entonces, ¿por qué se mide? Por fe. Aunque yo no tenga sentimiento, que son la voz del cuerpo, de que Dios está conmigo mientras estoy orando, debo de creer que sí está conmigo y está en mí. Entonces se mide por fe. Porque el capítulo 14, verso 23 del libro romano, Pablo dijo, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces yo tengo que creer, y Pablo dice en 1 Corintios también, ¿ve? Que porque por fe andamos, no por vista. ¿Ve? Yo no voy a medir a Dios en mi corazón por lo que siento, porque los sentimientos son la voz del cuerpo, ni por lo que razono. Pienso que Dios está conmigo por lo que siento. O si no lo siento, no está conmigo. ¿Ve? Es una combinación de pensamiento con sentimiento, cuerpo con razonamiento. Razonamiento el alma. Razona que Dios no está conmigo porque no siento. Porque en mi razonamiento que está en el alma, ¿verdad? Mido la presencia de Dios por lo que siento en el cuerpo. Y el Espíritu dice, aunque no creas, oh alma, y aunque no sientas, oh cuerpo, aquí está Dios conmigo, está en mí, dice. Eso explica por qué David le hablaba al alma. Bendice, oh alma mía, Jehová. ¿Y quién le hablaba al alma en la vida de David? Su espíritu, lo que él es, le hablaba a su alma. No dejes de considerar, háblale. Ve, lo que era David, lo que es David, el verdadero David le está hablando a su alma. Bendícelo. No justifiques, en realidad, no busques razonar ni justificar porque no debes de alabarle. No le alabas porque se tiene situaciones desastrosas, de calamidad, de desolación, de depresiones o diversas situaciones negativas. El alma razona por qué no debe de alabarse. El Espíritu dice, aún he de alabar, bendice, oh alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ve, es que la memoria acerca de los beneficios de Dios están en el alma, porque ahí está el intelecto. ¿Ve? Entonces le está diciendo la conciencia, en verdad, que es la voz de nuestro espíritu, el alma. Haz un inventario de todo lo que hemos recibido de Dios. Hasta el día de hoy has tenido que comer, que vestir, que beber, tener la vida. Si sos casado, tener tu esposa, tener tu esposo, tener tus hijos. Si estás trabajando, tenés trabajo, tenés tu negocio. Hasta el día de hoy has tenido el abastecimiento. Dios se ha convertido en fuente de recursos inagotables. Y el primero de todos los beneficios es la salvación de nuestro espíritu. Le dice el espíritu al alma, bendice alma mía. Y no olvides en el Salmo 103 ninguno de sus beneficios. Porque Él es el que perdona toda tu iniquidad. El primero de los beneficios que nos garantiza eternidad. Alegrarte por eso, dice. Aunque por lo otro no lo hagas, pero deberías de considerar si alegrarte. Bueno, bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. Interesante. Porque Él sana todas tus dolencias. Interesante. El que te corona de favor y misericordia, el que rescata el hoyo de tu vida. Te dio sanidad, te dio prosperidad, como consecuencia natural y valor agregado a la salvación que recibiste en tu espíritu. Eso lo conoces tú, oh alma. Bendícela, entonces no razones que por qué no. Deberías ir a la iglesia para darle agradecimiento. Deberías de bendícela. Entonces con el alma no adoramos al Señor. Solo permitimos que la adoración que nace de nuestro espíritu, nacido nuevo, en el alma, una mente renovada, salga esa adoración a través de la válvula de escape, que es el alma renovada, o la mente renovada, y se manifiesta en el cuerpo. Y la gente va a decir, qué alegría de esta persona. Está convencida que Dios le dio el día, y esta persona le da a Dios la sonrisa. Entonces Dios me da el día y yo le doy la sonrisa. Claro, a cambio el día que me dio de comer, que vestir, que beber, y me dio la vida. Interesante. Primero, uno de los beneficios que recibí de Dios fue el perdón de tus pecados, el perdón de mis pecados. Porque si eso me garantiza la eternidad, lo otro está incluido e inmerso en la salvación que te da. Eso dice Efesios 8. Porque por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, sino dice, viene del don de Dios. Porque por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, sino que viene de Dios.
por gracia. Yo creo que esa gracia Dios me la está dando. Y si la creo, no tengo que sentirla. Si yo mido la gracia que yo recibo de Dios por lo que yo siento, hay momentos que no voy a sentir, entonces la gracia se fue. Ve, no es correcto. Entonces, todo lo que viene de Dios es en tu espíritu, que debes de recibir y creer lo que ahí está, aunque no sientas. Entonces, lo menos que puedes hacer es que cuando Dios te da la gracia y dice que te salvó por su gracia sin que lo mereciera. La palabra salvó viene de la palabra griega soso, que te salvó, que significa perdonar, salvar, sanar y prosperar. ¿Por qué? Porque en el texto griego solo hay una raíz para distinguir o definir estos tres conceptos: salvación, sanidad y prosperidad. En el idioma griego universal, que era el griego koiné en la época del primer siglo, aún desde el año 300 a.C., cuando los griegos conquistaron a los medos persas en el año 331. Desde esa vez el idioma universal se hizo, el idioma griego, perdón, se hizo universal. Entonces, pero en la definición del texto griego, en la Septuaginta, en la traducción del Antiguo Testamento al idioma griego, ¿verdad? Ahí sale la palabra salvo. Que la palabra salvo, la palabra en griego salvo, es de una misma raíz la cual proviene la palabra san, la palabra salvo y la palabra bendecido. Curioso que Pablo lo aplica en el Nuevo Testamento griego y dice: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es vosotros, pues es don de Dios. Cuando crees que recibiste una gracia sin merecerlo, entonces, oye, qué interesante, entonces recibiste algo que se llama gracia. Y el efecto de esa gracia es que tú eres salvo. Entonces, Dios nunca te dio el perdón sin darte la sanidad. Tampoco nunca te dio el perdón y la sanidad sin darte la prosperidad. Entonces está incluido, ya están dentro tuyo. Solo tienes que tener una mente renovada al nivel de tu alma, para que esa vida de Dios que ya puso en tu corazón salga al mundo exterior y tenga los efectos de la bendición integral, que además de que Dios te salvó, te sanó y te prosperó. Es lo que dice. Entonces nosotros somos una tricotomía humana dentro de una tricotomía humana. Dios es espíritu, nosotros somos espíritu. Dios es un ser emocional, nosotros tenemos emociones. Dios es un ser moral, nosotros somos seres morales. Dios es un ser intelectual, nosotros somos seres intelectuales. Pero como Dios, según la Biblia, en Deuteronomio 14, 15 al 18, describe allí, hay una radiografía de la descripción de la naturaleza de Dios. En la Biblia se enseña que Dios es esa forma. Dios no tiene forma alguna. Entonces no podemos nosotros, que cuando el texto dice que Dios nos creó a su semejanza, que tiene un cuerpo físico, de ninguna manera. Cuando dice que nos creó a su semejanza, es en cuanto a su naturaleza y los atributos que Él tiene. Entonces Dios es espíritu, nosotros somos espíritu. Él tiene facultades intelectuales, nosotros tenemos facultades intelectuales. Él es un ser moral, nosotros somos seres morales. Él tiene sentimiento, intelecto y voluntad, nosotros tenemos intelecto, sentimiento y voluntad. ¿Ve? Él es intuición, adoración, Él es adoración en espíritu. ¿Ve? Nosotros somos adoración en nuestro espíritu. Es una de las facultades recibidas por Dios a nuestro espíritu, que nos metió en este cuerpo para tener contacto con el mundo natural. Nos dio un alma para tener contacto con el mundo social y un espíritu para tener contacto con Él en el mundo espiritual. Por eso es que nosotros tenemos que entender esta triple naturaleza y la tricotomía dentro de una tricotomía. Y terminamos y resumimos. 1. Somos espíritus, que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo. Cuando una persona muere, subsiste la muerte del cuerpo. Su espíritu, con sus emociones que nunca se separan, o va al infierno si vivió se va al infierno si nunca aceptó a Cristo y vivió una vida rebelde, o va al cielo si vivió para el Señor. Alguien diría. Pero Eclesiastés 12:7 dice: el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el polvo de la tierra. Fíjense que el texto no dice vuelva. Entonces, no dice vuelve a Dios que lo dio, no dice, sino que el texto dice vuelva, no dice vuelve. Entre vuelve y vuelva hay dos cosas diferentes. Vuelva es una opción. Según el contexto a lo que Salomón escribe en Eclesiastés, el capítulo 11, en los versículos que siguen después del 7, alude, y el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si tú temes a Dios en tu espíritu y te transformas en una vida de forma continua, abnegada y de adoración, tu vida, cuando mueras, tu espíritu va a subsistir en la muerte de tu cuerpo y va a tener una garantizada una eternidad en el cielo con Él, porque temiste a Dios. Pero si tú, en tu espíritu, ¿verdad?, nunca te rendiste a Dios, viviste una vida abnegada para Él, entonces tu espíritu muere, vas al infierno en espíritu, alma y cuerpo. Curioso que Efesios 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ves? Lo que está muerto de uno es el espíritu, porque el alma y el cuerpo son conscientes. Significa que cuando uno viene a Cristo, ¿qué es lo que nace? El espíritu o el alma. No existe en la vida el nacimiento del alma, sino el nacimiento del espíritu.
¿Por qué? Porque tu alma sigue siendo la misma, sigues pensando los mismos pensamientos. Por eso es que Pablo en la Biblia nos enseña nacimiento del alma, ¿sí? La renovación de nuestro entendimiento, que tiene que ver con nuestra alma. No que cuando uno acepta a Cristo sigue teniendo el mismo cuerpo, no un cambio del cuerpo. Porque el cuerpo necesita esperar su tiempo. Cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, el cuerpo va a recibir un cuerpo de gloria, va a ser transformado, semejante al cuerpo de gloria de Cristo. ¿Ves? Somos redimidos en nuestro espíritu, transformados o renovados en nuestra mente por la palabra de Dios y glorificados en nuestro cuerpo. Esa es la salvación o la redención de forma integral, según Efesios 1:7, el capítulo 4, verso 30 y el 31. Porque el verso 23 dice, y renovados en el espíritu de nuestra mente. Y el verso 24 dice, y vestidos de nuevo. Ustedes se visten, Dios no los viste. Dios les da la semilla, ustedes producen el fruto. Entonces, debemos de saber eso, que son verdades que están de Dios, porque provoca libertad en uno. Usted nunca puede ser libre, a la luz de lo que dice San Juan 8:32, a menos que usted reconozca que usted es prisionero y esclavo de la ignorancia. Usted será libre con esta verdad, en el nombre de Jesucristo, que le puede garantizar no solamente la conciencia del Dios verdadero, sino tener una mejor definición a quién sirve y de quién usted es. Entonces así podría decir, entonces voy para el cielo y sé a quién adoro y a quién sirvo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.